Efectivamente, mi esposa y yo somos originarios de y pastoreamos en Parral, Chihuahua, que es una pequeña ciudad. Nuestra fama es que ahí mataron a Pancho Villa, enfrente de la casa de mis abuelos. Creo que mi abuela tuvo algo que ver en el asunto. Puede tomar su asiento. Antes que otra cosa, quiero comentar algo que leí esta mañana que tiene que ver con ustedes y tiene que ver con los hermanos Holland. Y déjenme nada más encuentro el pasaje porque me interesa mucho leérselo. Se encuentra en Lucas capítulo 22. Se lo quiero leer completo, estoy leyendo de la Nueva Biblia de los Hispanos. Dice, surgió también entre ellos una discusión sobre cuál de ellos debía ser considerado como el mayor. Y Jesús les dijo, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Y me llamó la atención este versículo, no la primera parte que ya más o menos la entiendo, pero esta segunda de que los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Y me puse a buscar y encuentro que en el antiguo mundo los tiranos, porque pues los gobernantes generalmente eran dueños y definían la vida o muerte de sus súbditos y muchos de ellos fueron crueles y sanguinarios, pero exigían que se les llamara bienhechores, que se les elogiara como un gran regalo a su pueblo. Y pensé y anoté, tengo la costumbre de escribir cosas cuando leo la Biblia, que en el mundo la manera en que se ejerce autoridad, uno es dominando, es mandando, es dando órdenes. Y la gente así entiende las posiciones de autoridad. Pero la segunda es que también hay una búsqueda de reconocimiento y de admiración. Y Jesús dijo, entre ustedes no será así. Así, claro. Entre ustedes no será así. Ni van a estar dominando a las personas, ni van a estar buscando el reconocimiento y la admiración. Y eso es algo que yo aprecio mucho de los Holland, porque tienen un espíritu de siervo constantemente. Hoy me he tenido que pelear con el hermano Rafael para que no cargue mis cosas. Digo, claro que usted no va a cargar mis cosas. ¿Cómo cree que va a cargar mis cosas? Pero de todas maneras ganó porque es obstinado en bien hacer. Sí. Y nuestra cultura latinoamericana necesita eso. Hombres y mujeres que lideren a su pueblo, pero no dominándolos y no buscando alimentar su ego de esa posición. Y yo quisiera orar porque estoy entre líderes, que el Espíritu Santo nos ayudara para entender esto hasta lo profundo de nuestra alma y caminar de esta manera. Todos tenemos luchas, todos tenemos complejos que todavía no acabamos de resolver enteramente, todos tenemos temores y angustias y a veces nos sentimos amenazados en nuestro liderazgo, pero la instrucción es muy clara, ¿verdad? Entonces, Padre, queremos pedirte al iniciar esta sesión que tu Espíritu Santo nos ayude a ejercer la clase de liderazgo que Jesús ejerció. Que vino, Señor, no como el que manda, sino como el que sirve a la mesa, Señor. Y que tú nos ayudes a caminar de la manera que Jesús nos mostró para que tu pueblo sea edificado y para que Cristo se haga visible en medio de tu iglesia en este mundo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, el día de hoy quiero compartir con ustedes algo que el Señor me habló recientemente y quiero llevarle al libro de los Hechos. Ahora, como preámbulo al respecto, el libro de los Hechos es Mateo 28 en acción. Cuando Jesús se va y Él dijo, vayan y hagan discípulos, enséñenles todas las cosas que yo les he mandado.
y Jesús asciende al cielo, ¿verdad? Después de algunas instrucciones adicionales, y el libro de los Hechos es lo que sucede después. Es la respuesta a lo que Jesús quería. De hecho, el libro de los Hechos inicia, y me fascina el inicio de este libro, porque dice en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces el libro de los Hechos es las cosas que Jesús continuó haciendo y enseñando a través de su iglesia. El libro de los Hechos entonces se convierte en el único modelo bíblico para lo que es el cristianismo. Si usted quiere ver un modelo, usted puede voltear a ver muchos modelos contemporáneos y ver muchos modelos en la historia, donde Dios se ha movido, donde se ha levantado la obra de Dios, pero el único modelo que quedó plasmado en las páginas de la Biblia son estos 28 capítulos. Es un libro muy, muy importante. Si mi pastor de décadas, el hermano Víctor, me dijo, es el libro que más leo porque aquí está el modelo. Aquí vemos cómo se ve esto que llamamos cristianismo. Y yo le quiero animar a que nunca pase un año sin que usted lea el libro de los Hechos por lo menos una vez detenidamente. Además es una fácil lectura porque el libro de los Hechos es puro relato, es historia, es movimiento y se lee con facilidad, pero léalo así como modelo, no como historia decir qué padre estuvo, sino esto es como se ve la iglesia. Y fíjese, en la historia, cada vez que ha habido un despertar espiritual, cada vez que ha habido un mover de Dios, una visitación, la iglesia empieza a parecerse al libro de los Hechos, empieza a oler al libro de los Hechos, ¿sí? Y por eso me interesa que veamos aquí. Ahora, dentro del libro de los Hechos encontramos la conversión de Saulo, que después llegaría a ser el apóstol Pablo. Interesantemente, la conversión de Saulo se relata 3 veces en el libro de los Hechos. En el capítulo 9, en el 22 y en el 26. Y eso llama la atención, porque no es un libro tan largo como para repetir cosas, y sin embargo, esto se repite 3 veces. ¿Será que Dios está haciendo énfasis en algo? Pienso que sí. Pienso que en el relato de la conversión de Saulo de Tarso hay elementos que nosotros necesitamos entender con claridad si es que vamos a ser discípulos como Dios quiere que se hagan discípulos. Sí, por eso creo que esto se repite y se dan detalles adicionales en cada uno de los relatos. ¿Por qué? Porque el discípulo no es discípulo si no ha nacido de nuevo. Todo empieza con el nuevo nacimiento. Jesús le dijo al hombre, posiblemente al hombre más espiritual del judaísmo, que era Nicodemo, le dijo, no puedes ver ni mucho menos entrar en el reino de los cielos a menos que nazcas de nuevo. Entonces el nuevo nacimiento es nuestro punto de partida, la conversión es nuestro punto de partida. Yo creo que todos hemos tenido la dura experiencia de tratar de discipular a alguien que no había nacido de nuevo. Y es muy frustrante porque es como echarle fertilizante al cemento, o sea, no va a pasar nada. Entonces, este relato, este registro de la conversión de Saulo de Tarso es importantísima para nosotros. Quiero que vayamos entonces a Hechos capítulo 9, versículo 1. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Lo primero que encontramos es que Saulo es un energúmeno religioso. Es un hombre contrario a todo lo que pudiéramos llamar cristianismo, a todos los que siguen a Cristo. No le importa si son mujeres con niños pequeños, él los va a arrestar, él los va a encontrar la forma por la fuerza de sacarlos de esta herejía blasfema, porque así consideraba él a los que creíamos en Cristo. Y estaba enfurecido. Ahora recuerde que él acaba de tener una experiencia donde él encabeza él en efecto supervisa el apedreamiento de Esteban, y morir a pedradas es una cosa indescriptiblemente horrible. O sea, Esteban
con piedras le fueron quebrando huesos, el cráneo, los dientes, la nariz, ¿verdad? Y en estas condiciones él clama y dice, no les tengas en cuenta, no les tomes en cuenta este pecado. Y eso tiene que haber sacudido a Saulo. Pero su respuesta fue todavía más ira y más enemistad. Y él va a Damasco para parar esta secta de herejes. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz. Ahora quiero detenerme aquí porque Dios sabe cómo detener a las personas en su camino. Dios sabe cómo frenar la locura del profeta, ¿verdad? Dios sabe cómo hacer que nos detengamos y volteemos y nos demos cuenta que nuestro camino es equivocado. Esto con el inconverso, pero también con nosotros en nuestro caminar, porque a veces agarramos un poco de rumbo equivocado y Dios sabe frenarnos. Pero lo impactante aquí es que cuando él cae a tierra, él oye por primera vez la voz de Dios. Nunca había oído a Dios. Sabía Biblia, tenía disciplina, estaba consagradísimo, era activo, estoy seguro que diezmaba fielmente, ¿verdad? Pero nunca había oído a Dios. Y la clave de la vida está en lo que uno oye. Porque la fe viene por lo que uno oye, y lo que uno oye por una declaración de Cristo. Y él nunca había oído. Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. No la que uno se sabe de memoria, y memorizar Biblia es muy importante. No es lo que uno estudia como erudito, y estudiar la Biblia es muy importante. Pero lo que te hace vivir es cuando tú oyes a Dios hablar. Y no estoy hablando de mensajes personalizados necesariamente, porque si hay gente que lee la Biblia buscando que Dios le dé mensajes exclusivistas, ¿verdad? A Él. No, es que yo oiga lo que Dios habla al mundo, a la raza humana, a su pueblo, pero que lo oiga en vivo y saliendo de su boca. Y Saulo lo oyó. Y lo que oye me fascina. Porque Jesús le dice, Saulo, Saulo. Y esto de que Dios llame a alguien por su nombre y que se lo repita, es algo muy especial en la Biblia. ¿Sí? El primer lugar donde lo encontré fue cuando Dios habla con Jacob, después de que Jacob descubre que su hijo José sigue vivo. Aparentemente, según el pasaje, Jacob no había hablado con Dios en décadas, desde que murió su hijo. No había vuelto a levantar un altar, no había vuelto a ofrecer un sacrificio que sepamos. Pero cuando se da cuenta que su hijo vive y finalmente lo cree y revive su espíritu, lo primero que hace es hacer un altar y ofrecer un sacrificio. Y Dios viene a él en sueños, en visión, y le dice, Jacob, Jacob. Como cuando tú tomas un niño, un hijo que está enojado porque no le diste el juguete o el dulce que quería, o porque no lo dejaste ir a hacer tal y cual cosa y no te quiere mirar y está todo así, ¿verdad? Y tú agarras a tu niño y le dices, Robertito, Robertito, Julián, Julián, ¿verdad? Es una expresión de afecto de alguien que te conoce. Y Dios conocía el nombre de Saulo. Dios conoce dónde tú vives, quién tú eres. Te conoce mejor que tu pareja, te conoce mejor que toda tu familia, te conoce mejor que todos los demás juntos. Y a pesar de eso, porque este tipo era enemigo, y a pesar de eso, hay afecto en su comunicación, hay cariño en la forma en que le habla. Esto, wow. Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, a mí siempre me ha llamado la atención que Jesús hablaba mucho con preguntas. Yo he descubierto a lo largo de los años, tenemos mi esposo y yo casi 30 años con escuelas, que el secreto de la vida y de la inteligencia no es saber cosas, es hacer buenas preguntas. El niño que sabe mucho no sabe nada,
Sí, porque pues, un perico puede saber cosas o por lo menos repetirlas. Pero cuando un niño empieza a hacer preguntas, ¿y por qué esto es así? Y si pongo esto junto con esto, produce, y ese niño ya está entendiendo de lo que estamos hablando. Y Jesús hacía muchas preguntas. ¿Sí? Desde niño, desde cuando estaba en el templo, la Escritura dice que les hacía preguntas a los eruditos. Y Jesús empieza su comunicación con Saulo con una pregunta. Pero no pregunta porque él necesita información. Dios nunca necesita información. La pregunta es para que yo me detenga, para que yo me haga la pregunta: ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Sí? Muchas veces cuando yo me siento atorado en el camino y no sé por dónde y no sé qué, volteo con Dios y le digo: ¿cuál es la pregunta que no estoy haciendo? ¿Cuál es la pregunta que necesito estar haciendo? Porque preguntas son clave. Y frena completamente a Saulo, y Saulo, que era muy inteligente, responde con una pregunta. Y esta pregunta definió la vida de Saulo para toda su vida. Su pregunta fue: ¿quién eres, Señor? ¿Qué pregunta? Saulo era judío. Saulo conocía las Escrituras. ¿Sí? Yo no estoy seguro y dudo que en este momento lo haya estado pensando, pero él sabía que Dios había prometido un nuevo pacto en el cual dijo: todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Dice: nadie le va a enseñar a su prójimo, ni ninguno le va a decir a su hermano: Dios es así y Dios es asá. Dijo: porque todos me conocerán. Y él conocía las palabras del mismo Jeremías, que también había dicho: el que ha de enorgullecerse, el que ha de alabarse a sí mismo, alábese en esto, en conocerme y en entenderme, que yo soy Dios. Y así como eso, hay muchas otras, pero Saulo sabía esto, y él voltea y pregunta: ¿quién eres, Señor? Toda su vida ese sería el rumbo de su cristianismo. Lo vemos en Filipenses, que es una de sus últimas cartas y posiblemente la más personal de todas. Y él dice: todo lo tengo por basura. De hecho, la palabra literal es estiércol, un poquito más fuerte. Todo lo tengo por estiércol, a fin de conocerle. A fin de conocer. Quiero saber quién es, quiero saber cómo es, quiero saber cómo piensa, quiero saber cuáles son las cosas que a él le importan, quiero saber qué funciona dentro de su alma y de su corazón. Quiero conocerle. Y quiero conocer el poder de su resurrección. Quiero conocer la participación de sus padecimientos. Quiero conocer a Jesús. Y mi pregunta para ti esta tarde es: ¿cuál es la dirección de tu cristianismo? Y por tanto de tu ministerio. Porque uno solo puede ministrar lo que uno está buscando en su propio caminar con el Señor. ¿Y cuál es el rumbo? O sea, ¿qué es el objetivo hacia donde tú vas? ¿Qué es la meta de esto que tú llamas seguir y servir a Cristo? Porque la de Saulo de Tarso era: yo quiero conocer al que me interrumpió en mi locura. Yo quiero conocer al que me paró en el camino a Damasco. ¿Quién eres tú, Señor? Jesús dijo: esta es la vida eterna, en Juan 17:3, dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre eterno, y a Jesucristo a quien has enviado. De esto se trata. Esto es lo que va a pasar cuando Cristo vuelva. Y pese a que ya pocos lo predican, Cristo sí va a volver, en cuerpo y alma. ¿Sí? Y gente dice: yo me voy a ir al cielo. Yo no me quiero ir al cielo, yo quiero que Jesús regrese. Yo me quiero encontrar con él en las nubes y luego bajar aquí, que me den la gubernatura del estado de Chihuahua. Poner orden en algunas cosas ahí. No puedo pedir el DF porque Wayne Myers ya lo pidió, y sospecho que él tiene un poquito más de vara alta con el Señor. Yo quiero ver el DF después de que Wayne Myers lo gobierne por 1000 años. Eso va a estar muy, muy bien. Pero cuando Jesús venga, lo voy a ver. Los velos que todavía permanecen entre nosotros y el Señor ya no van a estar. Pablo escribió y dijo: vemos nosotros como en un espejo oscuro. Vemos parcialmente, en parte vemos, en parte profetizamos, en parte conocemos. Pero dice: en aquel día,
conoceré como yo fui conocido. Y un día voy a ver a Jesús. Y ese día todas las cosas que estorban, ¡pum!, ya no va a quedar ni una sola. Sospecho que va a pasarme como 1.000.000 de años untado en el mar de cristal adorando al Señor. Sospecho. ¿Sí? Después de eso le digo a la gente, no tengo más planes para la eternidad después de eso. Ya me la llevaré así, de momento a momento. No puedo continuar en lo que quiero hablar sin volver a enfatizar. El objetivo de tu vida es conocer al que te salvó. El objetivo de tu vida es conocer a Jesús. Y cuando tú conoces a Jesús, la gente lo puede ver y te puede seguir. Y en el ministerio es fácil desprenderse del Señor y ocuparse en la actividad. Y hay actividad, hay trabajo, hay discipulado, hay muchas cosas, pero el punto principal es lo que dijo Saulo, después llamado Pablo: imítenme a mí como yo imito a Cristo. O sea, sigan lo que yo hago. Sigan como yo vivo, como yo funciono. Y la gente podía ver eso en su vida, ¿sí? Así que empezamos nosotros con las personas en las cuales tenemos responsabilidad, ayudándoles a venir a un encuentro donde ellos conocen al Señor. Mire, hace unas semanas llevamos a cabo el evento Encuentro en la Ciudad de México y todos los oradores que estuvieron ahí tenían esta singular carga. Se la voy a resumir en lo que me dijo el último de los oradores, se llama Louis Giglio. Y cuando le pregunté, ¿qué quieres hacer en Encuentro?, me enseñó sus tenis. Y él trae unos tenis de la marca Stan Smith. Stan Smith es un tenista muy famoso de hace como 35, 40 años. Y la marca de tenis Stan Smith es súper popular entre los jóvenes. Y él traía puestos. Y luego sacó su celular y me mostró una foto de él con Stan Smith en algún evento deportivo un mes atrás, porque son amigos. Y luego me dijo, vengo de un retiro de jóvenes, como de 1.500 jóvenes cristianos. Dice, conocen la marca, pero no lo conocen a él. Dijo, yo quiero ir y presentarles a Jesús. Porque conocen la marca del cristianismo, pero no conocen al autor de la marca. Y lo que nosotros estamos buscando es que nuestra gente conozca al Señor y oiga al Señor. Tantas y tantas promesas giran en torno a eso. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios y tantas otras que implican un conocimiento personal. No podemos reducir eso a solo una frase de que no es una religión, es una relación. Necesitamos asegurar que nuestra gente entra en esa relación y todo empieza con un encuentro con Jesús, donde se les abren los ojos y ven al Señor. Yo tuve un encuentro con Jesús hace 38 años, casi los cumplo dentro de unos meses. Y yo, por las palabras por teléfono de una persona que me habló del Evangelio, vi un destello de quién es Cristo. Vi un destello de su personalidad. Vi un destello de cómo Él funciona. Y me cautivó. Está tan vivo para mí como si hubiera sucedido anoche. Nunca me he recuperado. Que tú ves al Señor y te marca para siempre. Ahora, Saulo en este momento está tirado en el suelo con los ojos apretados, cerrados, ¿verdad? Aterrorizado. Y lo vemos nosotros porque su reacción inicial es una de temor de Dios. Fíjese en el capítulo 9, verso 6. Bueno, déjame leo el 5 primero. Dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Esta es la respuesta de Saulo, como le dije, muy inteligente respuesta. Y Jesús le dice, yo soy Jesús. De esto se trata. Solo se conoce a Dios a través de la persona de Jesús. No hay otra forma de conocerlo, ¿sí? Pero luego le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Segunda vez le repite esta acción o en lo que Pablo está, dice, y luego le añade una frase que me encanta decir en mexicano, porque aquí dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Quién entiende ese lenguaje?
Déjeme se lo digo en mexicano. Ah, cómo duele dar patadas al nopal. Misma frase, ¿verdad? Pero el espíritu que yo creo que Jesús se lo dijo fue: Saulo, ¿no estás cansado de vivir enojado? ¿No estás cansado de siempre buscar ser el primero? ¿No estás cansado de siempre querer tener la razón? ¿No estás agotado de vivir así? Dios no estaba castigando, Jesús no estaba molesto o enojado. Él vino a salvar a este hombre. Y Saulo dice, temblando y temeroso. A mí me preocupa mucho que muchos cristianos dicen tener una experiencia con Dios, pero no tienen temor de Dios. Nunca les ha provocado asombro o miedo, literalmente miedo. Dice, ay, ¿por qué miedo? No porque Dios sea malo, solo porque Dios es Dios. Y en toda la Biblia, cada vez que un hombre se encuentra con Dios, Antiguo o Nuevo Testamento, le cautiva un temor tremendo y produce temor de Dios. Y Saulo está con los ojos cerrados, ahorita se lo voy a mostrar, ¿verdad? Espantado ante lo que está experimentando, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Segunda pregunta. Estas dos preguntas fueron lo que marcó para siempre la vida de Saulo de Tarso. ¿Qué quieres que yo haga? Él había ya dicho quién eres, Señor. Él entendió que estaba tratando con Dios. Él entendió que había alguien que ahora estaba sobre él. Y su segunda pregunta es, ¿qué quieres que yo haga? Ahora nosotros como iglesia, y aquí está Tita, mi esposa, que no me deja exagerar ni mentir, nos hemos topado recientemente en nuestra propia congregación con que se fue creando una cultura dentro de la iglesia de gente que se siente con el derecho de decirle no al Señor. A veces, no es que no puedo, no es que ahorita estoy muy ocupado, no es que, ay, pues es que yo tenía planeado esto y aquello, ay, pues es que ahorita no tengo. Y una señora joven que vino de otra iglesia, de otra ciudad, y se integró con nosotros en el servicio, en una pequeña reunión, volteó y les dijo al grupito, dijo, es que cuando ella vino a nuestra iglesia, un día voltea con su esposo y le dice, entonces sí se vale decir que no. Y me dio tanta vergüenza a mí, porque esto ha sucedido bajo mi cuidado, bajo mi guardia, de que gente se sienta con el derecho de decirle no al Señor, cuando el Señor jamás nos dice no a nosotros, porque todas sus promesas son sí y todas son amén en Cristo Jesús por medio de nosotros. Y como si Dios siempre nos dice sí, ¿cómo es que yo he permitido durante un largo tiempo que gente que se identifica como discípulos de Cristo le digan al Señor, ahorita no puedo, ahorita no tengo, ahorita no es el momento, es que y aquello, y de veras batallé muchos días para que se me quitara la sensación de vergüenza que tenía? Porque en mi tierra dicen que no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. ¿Sí me entiende? Y yo no le digo no al Señor. A veces le digo pero, ¿verdad? A veces digo, mira Señor, pero no sé decirle no, tarde que temprano voy a decir que sí. Pero dejé a mucha gente que está bajo mi cuidado decir que no. Y bueno, yo me acomodo, yo me acoplo cuando puedas, lo que puedas. Si me das poquito, pues está bien, te lo acepto. Si me das mucho, pues qué bueno, ¿verdad? Pero, y me di cuenta, no, familia, discípulos no tienen el derecho de decir no. Punto. Porque Dios no dice no. ¿Qué quieres que yo haga? Otra cosa que descubrí es que los cristianos hacemos una oración que muchas veces es sincera, pero es muy equivocada. ¿Sí? La oración va más o menos así, Señor, ¿qué es tu voluntad para mí? Y verdad que suena muy bien, pero no es una buena oración, porque tiene dos palabras al final que lo estropean. ¿Cuál es tu voluntad para mí? Quítele el para mí y usted va a tener respuesta a su oración. ¿Qué es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú estás haciendo?
¿sí? Y Dios nos incluye en lo que Él está haciendo. Y por supuesto que tiene cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Pero cuando yo hago la oración de ¿qué quieres tú para mí? Yo estoy pensando en que Dios me bendiga, en que Dios me realice, y no. Es que aquí el que es el centro de atención y el jefe del desfile se llama Jesús de Nazaret. Y que a mí se me permita ser parte, wow. Pero yo no soy el centro. ¿Sí? Mire, déjeme hablarle como pastor. Yo sé que nosotros atendemos a la necesidad de las ovejas, sus matrimonios, sus negocios, su salud, etcétera. Pero mire, si nosotros no nos cuidamos, caemos nosotros en el remolino de las necesidades de la iglesia y dejamos de ser discípulos y nos dedicamos a atender necesidades, ¿sí? Entonces, yo para eliminar eso o para ayudar a vencer aquella corriente tan fuerte, le digo a la gente, por ejemplo, su matrimonio, muy importante, pero se va a acabar. Su matrimonio se va a acabar. Normalmente las hermanas dicen, gloria a Cristo, ¿verdad? Porque los hombres damos lata, ¿verdad? ¿Verdad, señoras? Y dicen amén las señoras, porque sí es cierto. Los hombres somos un desafío, pero independientemente de que tú tengas un buen matrimonio, un matrimonio difícil, un matrimonio con un inconverso, tu matrimonio se va a acabar. Hazlo bien porque no dura para siempre. ¿Sí? El día que llegue la muerte o que Cristo vuelva a ya no vamos a estar casados. Y en la eternidad, esa es risa de gozo y alivio, ¿verdad, mi hermana? En la eternidad, Titi y yo no vamos a ser esposos. Por eso la trato bien, porque yo sospecho que a ella le va a ir mejor en la recompensa que a mí. Entonces, pues para que no me ignore, ¿verdad? Para que me invite a las gradas de enfrente en el gran auditorio celestial. Para que se acuerde de quién soy. Imagínese que usted llega en la gloria y ahí va su señora y usted va con ella. ¿Y tú quién eres? Jonathan Edwards, cuando murió su esposa, creo que ella murió antes que él, no recuerdo bien, los dos murieron relativamente jóvenes, pero el asunto es que él dijo, yo considero que siendo nuestra relación de una naturaleza espiritual, continuará después de la muerte. Me llamó tanto la atención. ¿Y el negocio? Pues también el negocio se va a acabar. Y yo sí me molesto a veces un poquito, ¿verdad? Porque trato de ser buen cristiano. Pero a veces vienen hermanos conmigo y ore por el negocio y pastor venga y bendiga el negocio y le digo, ¿por qué no vienes y me pides que ore para que recibas el don de profecía? ¿Por qué no vienes conmigo y me pides que ore para que tengas discernimiento espiritual? ¿Por qué no vienes y me pides que ore para que tú levantes una misión? ¿Por qué no más estás pidiendo que ore por tu negocio? Sí, a ver, todo el mundo respira porque yo sé que ustedes oran por los negocios de sus gentes. Pero nosotros no estamos haciendo buenos negociantes, estamos haciendo discípulos, familia. Estamos haciendo hombres y mujeres de Dios. Y sí, el negocio puede ser parte de ello, pero es una parte de poca importancia. Sí tiene importancia, pero es poca. Y lo mismo va con todo lo demás, que mi salud, mire, cuando yo no conocí a Cristo, y toda mi familia que es inmensa que no conoció a Cristo, todos le piden a Dios, hasta los ateos le piden a Dios en los momentos de crisis. Y le piden tres cosas: mi familia, incluyendo matrimonio, mi salud y mis finanzas. Y los cristianos le piden a Dios mi familia, mi salud y mis finanzas. Eso no está bien. Porque cuando uno nace de nuevo, no solamente cambia a quién le pide, cambia lo que pide. Ya no pide las mismas cosas. Porque ya tiene nuevos apetitos, porque ha renacido de arriba y entonces ahora tiene deseos por cosas que antes ni siquiera sabía que existían. Nosotros necesitamos ayudarle a nuestra gente a graduarse de Señor, mi familia, mis finanzas, mi salud, a entrar a una dimensión de vida conectada a la eternidad. Y eso empieza cuando el ser humano le dice a Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que a ti te gusta? Es la oración del Padre Nuestro, como se le conoce popularmente. Venga tu reino,
o tu gobierno. Hágase tu voluntad, es decir, lo que tú quieres, lo que a ti te gusta, así como en el cielo, igualito aquí en la tierra. Así que Saulo inicia su vida espiritual con estas dos preguntas. Ahora, yéndome un poquito atrás, es importante tocar un punto adicional, porque cuando Jesús se dirige a Saulo, en estas dos veces, antes de la última, le dice dos cosas, le dice la misma cosa dos veces. ¿Por qué me persigues? Cuando tú tienes un encuentro con Jesús y ves quién es Jesús, también te das cuenta dónde estás tú. Te ubica inmediatamente y no es en un buen lugar. Cuando tú ves a Jesús por primera vez y te das cuenta dónde tú estás, no estás en un buen lugar. Y muchas personas quieren entrar a Cristo sin enfrentar esta difícil verdad de que no estoy en un buen lugar, de que yo he ofendido a Dios, de que no soy víctima de la vida, soy culpable en la vida, de que Cristo no vino a salvarme porque estoy sufriendo, vino a salvarme porque soy culpable. Hay una diferencia de vida o muerte en estos dos pensamientos. Porque la víctima recibe ayuda, pero nunca recibe perdón. Porque para recibir perdón no puedo ser la víctima, necesito forzosamente ser el ofensor y pedir perdón. Muchas personas vienen a Cristo como veníamos a Cristo toda la vida antes de conocer a Cristo, para buscar ayuda, porque la vida es dura, la vida golpea, y es cierto. Y Jesús ministró a la gente en su necesidad, pero no te salva la ayuda de Dios, te salva el perdón. La razón que el ángel le dice a José, le pondrás por nombre Jesús, es porque él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Y para que alguien entre correctamente en el reino y se convierta en un discípulo, tarde que temprano necesita darse cuenta, en esta relación el que estaba mal era yo. Y el que tiene que pedir perdón soy yo. Y nosotros no le hacemos un bien a las personas evadiendo esa parte. Porque todos en este mundo, todos hemos ofendido a Dios voluntariamente y necesitamos ser perdonados. Y cuando eso sucede, entra la dicha del Salmo 32. Feliz el hombre cuyos pecados son perdonados. Feliz la persona cuya iniquidad es cubierta. No hay cosa más increíble que ser perdonado verdaderamente. ¿Sí? Alguien, estamos muy quietos ahora. Esto es buenísimo. El día que Cristo me perdonó absolutamente todos mis pecados. No dejó uno solo. No tiene nada en mi contra. Él no está con que ya ves como tú, Enrique, siempre las riegas así. Nada de eso quedó. Y yo fui tan perdonado. Déjeme le doy un ejemplo personal. Cuando yo conocí a Cristo, yo vivía muy, muy mal. Estaba en la universidad, era drogadicto, estaba metido en la política, saque usted sus propias conclusiones, etcétera. Y cuando yo por teléfono escucho el evangelio y veo, no con mis ojos, pero veo un destello de quién es Cristo y su profunda humildad y su amor para conmigo, y mi respuesta tan espantosa de que a mí me valía nada el hecho de que Dios se hubiera hecho hombre, y cuando me di cuenta de quién era Él y cómo me amaba y cuál había sido mi respuesta toda la vida, me quise morir de vergüenza. Quería que me tragara la tierra. De veras, estaba solo en mi departamento, eran las 11 de la noche y yo quería que se hiciera un hoyo en la tierra y me tragara de la vergüenza tan horrible que yo sentía de que siendo Dios, Dios, y siendo Dios humilde y siendo Dios amor, y yo siendo un microbio, estar yo tan lleno de soberbia y de tanto desprecio, de veras quería que me tragara la tierra. Si hubiera estado desnudo en una plaza en domingo, no me hubiera sentido más avergonzado. Y esa noche yo rendí mi vida a Cristo. Y yo no sabía nada del evangelio. Yo nunca había ido a una iglesia evangélica.
solamente esta gente que me había compartido. Y cuando yo le dije, aquí está mi vida, y lo que tú quieras que yo haga, porque recuerdo las palabras, le digo como si hubiera sido anoche, lo que tú quieras que yo haga, lo voy a hacer. Dios me habló. Ahora, yo no sabía que Dios le hablaba a la gente, porque yo vengo de trasfondo católico y Dios no le habla a los católicos, ni a los bautistas, pero ese es otro asunto, ¿verdad? Y Dios me habló, y yo sabía que era Dios, y yo sabía que lo estaba oyendo, y no se me hizo cosa extraña que Dios me hablara y que yo lo oyera. Y usted me dice, explícame. No puedo. Tenía 2 segundos de convertido, Dios me habló y yo lo oí, y le hice caso a lo que me dijo. Y a partir de ahí, cada vez que yo hablaba con Dios, era como si nunca hubiera pecado en toda mi vida. Y no es que se me olvidó lo que yo hice, ¿verdad? Yo tengo una memoria bastante fuerte y recuerdo muchos de los detalles, pero nunca volví a sentir culpa. Y yo vengo delante del Señor a hablar con Dios y haga de cuenta que yo nunca pequé en toda mi vida. Eso lo hace la sangre de Jesús. Bienaventurado el hombre cuyos pecados son perdonados. Pero mucha de nuestra gente nunca ha experimentado eso porque nunca ha admitido su culpa. Y la culpabilidad no se quita con declaraciones positivas, se quita con la sangre de Jesús. Amén. Ahora, Saulo, me encanta lo que sigue, porque le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y uno hubiera esperado que el Señor le dijera, hijo mío, yo te he escogido para que vayas delante de los gentiles, hablarás a multitudes, bla, bla, bla. Usted sabe, la típica profecía pentecostal. Y Jesús no le dijo nada de eso. Le dice, Saulo, levántate. Dice, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. O sea, parafraseando, lo que Jesús le está diciendo es, tú te vas a someter a otros. Este es Saulo de Tarso. Él aventajaba a todos sus contemporáneos en el judaísmo. Fariseo de fariseos, un conocimiento bíblico equivalente a un par de doctorados. Y Jesús básicamente le dice, te vas a someter a otros, es decir, te vas a someter a mi cuerpo, te vas a dejar formar por mis discípulos. Así que vete a la ciudad. Y Saulo se levanta y dice, y abriendo los ojos, o sea que los tenía cerrados, se da cuenta que está ciego. Y sus criados, que él ni sus nombres quizás sabía, lo tienen que llevar de la mano. Hay muchos cristianos que nunca salen del mismo lugar en su vida porque no se dejan llevar de la mano, porque creen que saben y todavía no saben, y porque nadie los está formando, porque nadie tiene poder o derecho de meter mano en su vida, de instruirles o corregirles. Y yo le pregunto a la gente, ¿quién te puede corregir a ti? Dime su nombre. Dime un nombre. ¿Quién te ha corregido a ti en los últimos 6 meses? Dime cómo se llama. ¿Sí? ¿Quién te ha dado una instrucción o te puede dar una orden? Así, sí, una orden. ¿Quién hay en tu vida que pueda hacer eso contigo? Porque si eso no está, entonces tú estás viviendo una nueva orfandad. Pero Dios nos mete en familia y nos hace que nos sometamos a su cuerpo. Y lo tremendo, si tú lees más adelante, versículo 10, dice, había entonces en Damasco un discípulo, diga conmigo un discípulo. Sabe que a veces con los jóvenes, no lo voy a hacer aquí de truco como lo hago con ellos, pero con los jóvenes, ojo un momento así bien oportuno y de repente les digo, ¿saben que yo no soy cristiano? Y se hacen así, le digo, no, me dicen cristiano. Pero eso es un apodo que nos pusieron hace 2000 años. Yo soy un discípulo de Jesús. Me dicen cristiano, me dicen aleluya, me dicen chivaprieta, me dicen muchas cosas, ¿verdad? Pero soy un discípulo de Jesús. Y aquí fue un discípulo a quien el Señor llamó, pero no fue uno wow. Digo, es Saulo de Tarso. Imagínese si se convierte el presidente municipal de Dallas. ¿Usted le manda a Juan Cuerdas a que lo discipule?
No, hay que mandar al apóstol Pedro, hay que mandar al apóstol Juan, y a lo mejor los dos juntos, ¿verdad? Porque pues es Saulo de Tarso, es alguien picudo, ¿verdad? Y además pues se necesita alguien con mucha autoridad. Le manda un don a nadie, le manda un ¿Ana quién? Que nunca vuelve a aparecer en la Biblia. Y a él, Saulo le necesitaba hacer caso. Le vuelvo a hacer la pregunta, ¿a quién le hace caso usted? ¿Quién lo puede corregir a usted? Vino conmigo una familia hace tiempo y me platicaron todos los loores de su ministerio, etcétera, etcétera. Y de esas veces que uno le entra el don pastoral de la sospecha, sí lo conocen ustedes, ¿verdad? Y le pregunté, oiga hermana, ¿y usted a quién le hace caso? ¿Quién la puede corregir? ¿Quién la puede mandar? Y lo bueno es que fue honesta y me acuerdo que se desencajó su rostro y dijo, nadie. Dije, eso no es un buen lugar, está en un lugar muy peligroso. Todos necesitamos hacerle caso a alguien. Y usted y yo necesitamos que el cuerpo de Cristo nos forme y que discípulos nos formen. Y a mí me formaron personas, invirtieron en mi vida. Ellos definieron muchas cosas, me ayudaron, me corrigieron un montón de veces. Y gracias a ellos no me perdí en el camino. Nosotros necesitamos darle eso a las ovejas que están con nosotros. Hay más que hablar, pero mi tiempo se agota. Y yo quiero creer que en este lugar hay personas a quien Dios les está diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué vas en este rumbo? Que te está diciendo Juanito, Juanito. Sí, que te está llamando por tu nombre. No está molesto, no está enojado. Pero quizá tú no estás en el lugar donde necesitas estar. Y Dios te está estorbando y te está frenando. Porque quiere que lo conozcas a Él. Y conociéndole, pues tú harás lo que Él quiera con gusto. Pero necesitamos conocerle. Yo quiero cerrar este tiempo orando para que nosotros nos demos el lujo, porque es un lujazo, de conocer al Señor. Sí, porque conocer al Señor no es una obligación, familia, es el privilegio más grande que puede existir. Que donde los ángeles se cubren la cara con sus alas y se cubren los pies, yo puedo entrar con confianza. De que donde ellos no se atreven a oír la voz de Dios, yo puedo oír su voz. Y esto es el objetivo para nosotros y luego a través de nosotros a los que siguen. Sí. Entonces voy a pedirle que se ponga de pie conmigo y vamos a cerrar orando. Tengo casi 60 años de edad y casi 38 siguiendo a Jesucristo. Y mis oraciones se han vuelto más sencillas. A veces son oraciones de una o dos palabras. Una de mis oraciones constantes, casi cada mañana, es: Señor, necesito oírte. Así nada más. Agarro mi Biblia, necesito oírte. Si no te oigo me voy a morir. Necesito oírte, Señor. Y usted necesita oír al Señor, porque al Señor se le conoce porque uno lo oye. ¿Sí? Otra de mis oraciones a veces: no me sueltes, Señor, no me sueltes. Pues estoy muy consciente de que si Él me suelta, yo estoy hombre muerto, yo estoy perdido. Los años siguiendo a Cristo no me han hecho sentir que mi carne ha sido renovada o regenerada. Mi carne es mi carne y yo necesito a Cristo así, pero yo necesito un Salvador todavía. ¿Alguien necesita un Salvador todavía? Tengo un montón de años sirviéndole y todavía necesito un Salvador. No necesito salvación, necesito un Salvador que camina conmigo a mi lado pegadito. Sí. Yo quiero que añadamos a eso la oración sencilla: quiero conocerte, quiero saber quién eres,
Quiero conocerte de tal manera, Señor, que todas las cosas que me distraen o me afligen o me afectan pierdan su peso, pierdan su efecto sobre mí. Que uno levanta conmigo su voz al Señor y le dice: quiero conocerte, Señor. Quiero conocer a mi Salvador. Quiero dejar de hablar tanto del negocio del cristianismo y hablar de Él y de conocerle a Él. Quiero dejar de estudiar tanto acerca de cómo hacer esto que hago, Señor, y aprender quién eres tú, Señor, y cómo eres tú, a fin de conocerte. Y el poder de tu resurrección y la participación de tus padecimientos, Señor. Y quiero darte a conocer. No solamente enseñarle a la gente cómo vivir mejores vidas o cómo lograr que tú, Señor, los bendigas, sino que te conozcan, Señor. Vamos, es tiempo de orar por nuestra gente, porque somos pastores y tenemos responsabilidad y vivimos con la carga del pueblo de Dios. Ayúdame, Señor, ayúdanos a mi pareja y a mí, ayúdanos a mi equipo y a mí, Señor, a enseñar a nuestro pueblo a conocerte a ti, Señor. A que sea una congregación de personas que oyen tu voz y conocen, Señor, cómo tú piensas y cómo tú sientes, Señor. Y que caminan contigo, Señor, no como extraños, no como advenedizos, sino como hijos amados, Señor. Como gente cercana a tu corazón, Señor. Padre, hoy pedimos que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros como espíritu de sabiduría y de revelación, Señor, alumbrando nuestros ojos en el conocimiento de tu persona. Para que sepamos, Señor, todo lo que tú eres y todo lo que tú has hecho, pero porque conocemos a Jesús. Padre, quiero pedirte por los que te hemos perdido de vista en el camino. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a volver a mirar a donde tú estás, a mirar a tu Hijo, a mirar, Señor, tu belleza, a volvernos, Señor, a enamorar, a ser cautivados otra vez por una visión celestial de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Vamos a levantar nuestras manos, vamos a adorar al Señor unos momentos.